Bien, vamos a hablar un poco de las versiones de React. Antes de React 16, los componentes de React tenían que empezar con una letra mayúscula. Hoy en día eso continúa. Y antes también de React, debían devolver exactamente un elemento raíz, o sea, un elemento React por componente, solo uno, con o sin elementos anidados. Nosotros ya vimos lo que son los nested elements. Pero desde la versión desde React.16.16 de la versión 16 en adelante, los componentes pueden devolver también un array de elementos. Ya lo vimos cómo. Al hacerlo, no se crea ningún elemento envolvente, un wrapper adicional. Quiere decir que nuestro código simplemente retorna lo que realmente necesitamos y no ese fastidioso div extra que sirve como envolvente. Que lo normal es ponerle un div, pero tú puedes ser cualquier etiqueta, por ejemplo un section o un párrafo. Pero pues lo más normal es que ese envolvente, ese wrapper, sea un div. Una advertencia de cuando usamos un array de elementos como los que ya vimos hace ratito es que de forma similar a lo que hacemos al renderizar un arreglo, tenemos que añadir una key única, ya vimos la prop key, a cada elemento del array. También pues debemos separarlo por comas, eso ya lo vimos. Entonces en la versión 16.2, desde React 16.2, podemos utilizar componentes especiales wrapper llamados React Fragments, que es lo que estamos viendo por aquí, que se comportan igual, pero en este caso no se crea ningún elemento envolvente wrapper extra. Cuando yo diga wrapper, es decir, envolvente en inglés, es decir, wrapper, que en español se traduce como envolvente. Una envoltura, es la traducción en español más o menos. Y se dice envolvente porque pues envuelve a uno o más elementos. Eso ya lo vimos. Entonces, con los React Fragments, pues evita la necesidad de tener ese wrapper extra, como lo estamos viendo aquí. Aquí lo estamos envolviendo, pero al final de cuentas este React Fragment no se renderiza, ya lo vimos. Entonces, también con estos React Fragments evitamos establecer explícitamente las props key. Aquí no necesitamos las prop keys. Los fragmentos lo hacen ya bajo el capó, ya lo hacen tras bambalinas. Ellos se encargan de ponerle el prop key según React lo considere necesario. Él ya se encarga de ponerle los props key. Vamos a empezar ahora una nueva sección en el curso. Vamos a hablar ahora ya de lo que son los props. Nosotros ya sabemos que son esto props. Ya sabemos que props, aquí en React, props es la abreviatura de properties, que en español pues sería propiedades, obviamente. Entonces vamos a ver cómo pasarle props a un elemento de React. Esto ya lo habíamos visto, sin embargo pues vamos a considerarlo nuevamente. Vamos a quitar esto de momento ya para no estarnos confundiendo aquí. Vamos a poner en este caso, vamos a limpiar todo esto. Esto ya lo vimos. Vamos en este caso a poner un párrafo. Vamos a ponerle el let párrafo igual a un parrafillo y vamos a ponerle texto negro. Texto negro. Y nosotros ya sabemos cómo pasarle las props. Vamos a ponerle en este caso class name. Así se pasaría ya lo que son las props. Esto ya lo hemos visto de manera general. Entonces aquí vamos a profundizar un poquillo más y vamos a ponerle texto negro. Esta clase texto negro pues no la tenemos, nomás es para fines educativos. Vamos a ponerle un estilo en línea. Acuérdate que el estilo en línea en HTML y aquí en React se refiere a cuando tú pones el estilo en forma de atributo, como por ejemplo cuando lo hacemos por ejemplo aquí. Es muy importante que tú entiendas esto. Esto, mis queridos amigos, se conoce como estilo en línea. Eso ya te lo había recalcado. Entonces el estilo en línea aquí en React, como se pone en forma de un objeto, en un pojo, pues se utiliza la sintaxis de llaves. Vamos a utilizar sintaxis de llaves porque vamos a pasarle un pojo. Y cuando hacemos uso de JS, de JavaScript, en nuestro JSX, pues necesitamos envolverlo entre llaves. Eso ya lo vimos repetidas veces. Entonces, para ponerle un tamaño de letra, ya sabemos que la etiqueta pues es font size en minúsculas, como lo hacemos en CSS tradicional. Pero aquí en React, acuérdate que se utiliza la notación lowercase.
Es decir, empieza con mayúsculas y luego ya todo como lo conocemos. Entonces vamos a ponerle font size. Font size aquí pues es el equivalente de tamaño de letra allá en React. ¿De qué tamaño la queremos? Pues de 42, por poner un ejemplo. Entonces, los props de este ejemplo se compilan en un objeto props que tendrá el siguiente aspecto. Déjale sacar una capturilla aquí a mi nota. Ya detrás de las escenas, nuestros props se convierten en un objeto. Nosotros ya vimos esto en la función react.createElement. Entonces así se verían nuestros props. Al final de cuentas es un objeto pojo. Acuérdate que los props se convierten en un pojo. Y luego pues teníamos class name, el style. Entonces fíjate cómo así se verían nuestros props una vez que se compilan. Este objeto, como ya sabemos, se pasa a la función react.createElement como segundo parámetro. O se pasa null cuando no se utilizan props. Eso también ya lo vimos repetidas veces. Entonces vamos a ver ahora ya un ejemplo ya de los props. Vamos en este caso a ponerle, vamos a ponerle aquí en este caso, ¿qué te diré? Vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle React Element. Vamos a poner una variable React Element. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerle en este caso mi componente, nosotros ya lo tenemos. Acuérdate que aquí ya tenemos nuestro componente creado. Mi componente, cerramos. Y aquí este componente vamos a pasarle props. Es igual como lo haríamos en JSX. Como si lo hiciéramos en un elemento de React, pero ahora con un componente. Entonces vamos a ponerle class name. Vamos a poner en este caso la clase. Una clase, todo muy bien. Y vamos a pasarle otro prop que se llame data. Y en este caso vamos a ponerle comunidad webtd. Acuérdate que los valores para una prop se pueden pasar en una string o si vamos a usar ahora sí que código de JavaScript lo hacemos entre llaves. Como te decía, aquí hay un poco de JSX donde se utiliza el componente personalizado mi componente y recibe dos props. Recibe la prop class name y data, que tienen un valor de string. Ambas, fíjate cómo tienen ambas un valor string. Recuerda que podemos pasar mucho más que strings a las props. También podemos pasar funciones, números, objetos u otros tipos a los props, siempre y cuando usemos llaves. Si tú vas a ponerle algo diferente de string al valor de una prop, pues ya te tocaría usar ahora sí que llaves. Acuérdate que esto no es permitido. Esto es un error. O usas una o usas otra. Si vas a poner un string, pues no necesitas las llaves. Pero ya si vas a poner algo diferente de string, sí que las vas a necesitar. Probablemente hayas notado que estos props en JSX se parecen muchos a los atributos en HTML. Por eso te digo que muchos, al menos en la documentación de React, a las props también se les conocen como atributos. ¿Por qué? Porque pues esto es parecido a los atributos en un elemento de HTML que ya vimos. Acuérdate que aquí tengo mi diagramita. Vamos a verlo, vamos a verlo. A ver si me lo tengo por aquí. Aquí está. Entonces fíjate cómo los atributos de HTML pues vienen con el nombre del atributo y el valor del atributo. Y las props pues tienen ese mismo aspecto. Por eso tú vas a ver que a los props también se les conoce como atributos. Básicamente porque se parecen a los atributos de HTML. Llamamos a estos pares clave valor, porque acuérdate que fíjate que es un clave valor, clave y el valor. Llamamos a estos pares clave valor. Esto se conoce como call. Tú lo vas a ver allá afuera que se llaman call site props. Es decir, estos componentes se llaman así, se les llama call site props porque estos son los props del sitio que llama a nuestro componente en el JSX. Por eso se llaman call site props, porque se definen en el sitio que llama a nuestro componente. Pero ahora la siguiente pregunta es ¿cómo podemos usar los props dentro de nuestros componentes? Pues básicamente aquí se los pasamos todo muy bien. Pero ahora para usarlos dentro de nuestros componentes personalizados,
pues ya lo vimos. Tenemos que recibir como primer argumento props. En este caso, estas props se van a pasar. Para poder trabajar con ellas, las hacemos desde acá, le ponemos props y aquí ya las estamos recibiendo. Entonces ya para utilizar estas props que estamos recibiendo, pues básicamente harían lo siguiente. Vamos a ponerle en este caso, vamos a quitar este fragment y vamos a hacer un codiguillo extra diferente. Vamos a ponerle un div para que veas el uso de las props. Vamos a ponerle aquí en este caso class name. Y fíjate cómo en este caso, como props es un argumento de JavaScript, es básicamente código de JavaScript, pues tenemos que usar llaves. Entonces aquí sería props. Props va a hacer referencia a las propiedades, a las props que nos pasen a través de nuestro componente, es decir, estas. Entonces para recibirlas hacemos referencia a props. ¿Y cómo se llama nuestra prop que queremos poner aquí? Pues le pusimos en este caso, pues básicamente aquí le pusimos props. Y vamos a ponerle class name. Aquí class name hace referencia a esto. Le estamos diciendo de nuestras props que nos pasen, tráeme la prop que se llama class name. Es decir, esta, class name. Entonces ahora vamos a hacer un H1. Un H1 todo muy bien. Y aquí vamos a ponerle hola. Y aquí vamos a hacer otro caso de uso de las props. Vamos a ponerle que de las props, ¿qué props me va a traer? Props. ¿Qué props me va a traer? Pues la que se llama data. Entonces vamos a poner que de las props me traiga la props que se llama data. Vamos a guardar. Pero antes vamos a ponerle React Element. React Element. Porque la tenemos almacenada en variable. Vamos a recargar. Y fíjate cómo efectivamente estamos llegando nuevamente a lo mismo. Entonces, esta es la forma de trabajar con props, que también se conocen como atributos. Es decir, es un par clave valor, el nombre de la prop y su valor. Y para manipularlas dentro de nuestros props, pues lo recibimos como argumento de nuestra función. Acuérdate que estos son componentes funcionales. Y le decimos que de las props nos traiga la prop en cuestión, que es decir, el nombre de la prop. Cada componente funcional, como lo estamos viendo, recibe el objeto props como argumento, que se pasa a la función react.createElement como segundo argumento. Esto ya lo vimos. Así, por ejemplo, utilizando los callSiteProps, nuestro componente, pues ya vimos cuál sería su equivalente, básicamente este pequeño div con dos párrafos. También es posible definir props por defecto, pero eso ya lo vamos a ver después. De momento yo quiero que tú entiendas cómo es trabajar con los props, que también los puedes conocer como atributos. Entonces, esto es lo que tú vas a ver allá diario en el campo de batalla. El 90% de tu trabajo con React va a ser pasarle props y recibirlas aquí y usarlas dentro del componente. Entonces, esta es una introducción a las props y seguimos avanzando. Bendiciones.